Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio más de Maneras de Invertir. Hoy contamos con Alejandro Martín, gestor y fundador del fondo Oros Asset Management. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Buenas Estamos tardes, muy Alejandro. contentos. Sé que el señor Ciprés ha estado persiguiendo esta entrevista durante semanas y Sí, le hace mucha sí. ilusión. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Estás starstruck, Ciprés? Bueno, es que, a ver, no es fácil encontrar gente como Alejandro y conseguir, oye, vamos a hablar, vamos a seguir, vamos a tratar todos estos temas. A ver, tiene mucho valor, macho, y hay que hacerlo bien. Bueno, así que Bueno, vamos allá. venimos con esas ganas. Como vamos a hacerlo bien, tenemos aquí a los mejores para hacerlo. Venga, empezamos, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Inversor Alejandro Martín, de Oros Asset Management, como ya hemos dicho. ¿Qué nos puedes contar sobre la filosofía de inversión de este fondo y cómo ves tú, bueno, todo este maravilloso mundo? Bueno, pues al final nosotros lo que siempre decimos, ¿no? Lo que hacemos es invertir con sentido común. Eso es básicamente lo que intentamos hacer, hacer crecer el ahorro de la gente a largo plazo y básicamente lo hacemos con dos estrategias, ¿no? Una estrategia ibérica y una estrategia internacional. Ambas vehiculizadas con fondos de inversión, es decir, un fondo de inversión ibérico, otro internacional, y luego un plan de pensiones que replica el fondo de inversión internacional, ¿no? Para, Básicamente eso es lo que hacíamos antes en nuestro periodo anterior en Metagestión, nuestra antigua etapa, y el mismo equipo, junto con Javier y Miguel, pues lo hacemos también en Oros desde el año 2018, ¿no? entonces, para la gente que quiera saber cuáles son estos tres vehículos, ¿cómo podemos encontrarlos en las interredes? Bueno, en nuestra web orosam.com, Oros Vale Iberia, Oros Vale Internacional y Oros Internacional Plan de Pensiones. También en muchísimos sitios, en la mayor parte de entidades financieras y demás. O sea que son razonablemente accesibles porque son fondos de inversión y planes de pensiones pues muy sencillitos. Renta variable, puro, con un horizonte de largo plazo, buenas compañías, en su mayoría familiares y a tener paciencia y esperar a que las cosas pasen, que terminan pasando. Sí, sí. A ver, Alejandro, vamos a hablar de los puntos que has puesto aquí como referencia para el estilo de inversión de Oros y tuyo. Uh-huh. La parte de balance sólido y precio, digamos que es el value, ¿no? O sea, no tendéis a buscar empresas con un PER. Yo siempre uso el PER, sé que está muy mal visto, pero a mí me gusta mucho. Sí, un EV Free Cash Flow normalizado, que Sí. nosotros decimos, ¿no? Que es un PER normalizado, un PER limpio, ¿no? Y normalizado y descontada la caja, ¿no? Es lo que nosotros... Que no sea exageradamente alto, sino más bien bajo. O sea, entiendo de aquí que vais a tirar más por empresas que estén baratas pero sean sólidas antes que a especular sobre un crecimiento futuro. Claro, es que el problema es que el crecimiento futuro es incierto. Ese es el problema y lo estamos viendo Claro. ahora, ¿no? Con las caídas, ahora es fácil decirlo, pero es que cuando el crecimiento es pequeñito, pues es más fácil que a largo plazo puedes decir, esta compañía va a seguir creciendo al 1, al 2 o al 3%. Pero cuando tú Claro, proyectas, sostenible. claro, 15% y 20 y 30% a largo plazo, eso es mucho más difícil de proyectar, ¿no? Y sobre todo cuando pagas unos múltiplos muy altos por esas compañías, ahí es donde viene la zona de riesgo, ¿no? Y donde se producen las pérdidas de 50, de 70 y de 80%, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros teníamos Booking en cartera, no sé si sería el año 2015 aproximadamente. Claro, Booking era una compañía que en ese momento se llamaba Priceline, Booking.com, el portal de reservas, y era una compañía que crecía a tasas del 15-20%. Nosotros realmente no éramos capaces de saber a cuánto iba a crecer los siguientes 5 años. Pero nosotros decíamos, oye, este movimiento de traslación del offline al online va a seguir produciéndose. ¿Qué descuenta el precio? El precio descuenta un 3%. Oye, pues nosotros estamos cómodos poniendo un 10%. ¿No sale potencial? Sí. Pero estamos comprando, lo que estamos pagando es un 3%. Por una compañía que crece al 20%. Pues, oye, crece mucho, pero pagamos poco. Esa es la esencia, ¿no? De lo que hacemos. Vale, claro. Me resulta muy interesante también lo que has dicho de que son sobre todo negocios familiares. La idea es que sea uno de estos imperios familiares para que haya mucha skin in the game de los que están dirigiendo el cotarro, por decirlo así. No exactamente. La cuestión es que cuando evalúas la gestión de capital durante mucho tiempo
de gestores, te Ujú. encontrando personas o equipos o familias que hacen las cosas pues de una forma muy largoplacista, ¿no? Cada vez más los plazos de los directivos en sus puestos son más cortos y las decisiones que toman pues van muchas veces encaminadas a generar un bonus a corto plazo, ¿no? En cambio, pues si tú buscas gente que a largo plazo lo haga bien, te terminas encontrando pues familias o directivos con mucho skin in the game, Ya. eso es lo que te terminas Mm. encontrando, ¿no? No es lo que busquemos eso, es que eso es la consecuencia de buscar el buen hacer a largo plazo, ¿no? Y la parte de negocios fáciles de entender, Alejandro, Bueno, eso, a qué te refieres con eso? Bueno, eso básicamente lo que quiere decir es que si nosotros podemos comprar un negocio facilito, como puede ser una bodega de vino, pues no Ujú. nos vamos a ir a comprar una compañía de biotecnología. Vale, Y que esto, vale. en ocasiones, Es el ejemplo contrario. parece de perogrullo, pero No. a veces el ser consciente de tu círculo de competencia y de lo que sabes hacer y de un círculo de competencia que crece, pero crece despacito. Que no puedes estar mirando hoy una compañía de barcos y mañana una minera de cobre y pasado mañana una compañía de abogados. Es decir, que lleva Empaparse mucho. de un sector lleva tiempo, Claro, ¿no? claro. Entonces nosotros muchas veces, y siempre pongo el ejemplo del vino porque es un sector donde hemos invertido mucho y en su día teníamos el Barón de Ley y luego Vidral a las botellas y los tapones de corcho y las barricas con tonelería. Y ahora hemos vuelto, pues después de muchos años hemos vuelto a Vidrala y a la vez hemos vuelto a comprar Veralia. Pero claro, es un sector que llevamos muchísimos años estudiando. Entonces, comprar Veralia, pues claro, ya sabemos, a pesar de no haber invertido nunca, ya sabemos dónde nos estamos metiendo, ¿no? Y eso, Vale, vale. las Ujú. horas de vuelo son importantes, ¿no? Y el que sea sencillo, desde luego. Y para terminar esta slide, ventajas competitivas. Danos algún ejemplo de que tengas así a la vista de alguna inversión en la que veáis que la empresa que elegís tiene una clara ventaja sobre sus competidores o... Pues sí, yo te puedo decir, por ejemplo, vamos a decir el caso de, que se ve muy claro, ¿no? El caso de BMW, que yo creo que llevamos 10 Ujú. años Ujú. invertidos en BMW. A ver, y por no decir marcas, ¿no? Pero un BMW no deja de ser un coche que se parece a otros, con un Sí, poquito de extras y sobre todo con mucho marketing. Y al final esa compañía es capaz de hacer un margen EBIT del 8 o 10% que otros fabricantes no son capaces de hacer. Porque la persona que tiene un BMW tiene una disposición marginal a pagar más alta por esa compañía, ¿no? Igual, oye, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero vale, no, no. miles, ¿no? Pero al Sí, final, sí. básicamente, es esa capacidad de poco a poco tú ir subiendo el precio en el tiempo, que te absorba bien la inflación, que el cliente esté dispuesto a pagarlo, que a pesar de que le subas, siga comprando. Eso es una ventaja, ¿no? Al final que tu cuota de mercado pues se mantenga o incluso se vaya haciendo más grande, ¿no? Eso con el tiempo pues lo terminas viendo. Genial. Hmm. Genial, pues genial. Vamos a saltar aquí a la gestión de cartera. Lo que es la gestión, sí. Que eso también es lo que, es lo que más te gusta esto, ¿eh? Yo creo que probablemente sean algunas de las cosas que aquí se comentan, no sea lo más diferencial que nosotros hacemos con respecto a otras entidades, ¿no? O algunas ahora incluso se han ido pareciendo a lo que nosotros hacíamos, ¿no? Y me viene a la cabeza, estaba viendo aquí delante la ubicación, ¿no? Nosotros siempre hemos sido inversores en Asia, por ejemplo, que es algo que ahora mucha gente mira, pero Ujú. que nosotros pues nunca nos hemos cerrado a invertir en todo el mundo, ¿no? Sí, te iba a comentar que viendo empresas con las que trabajáis, Oros, bueno, además tenéis uno que es Ibérica, ¿no? A diferencia de otros inversores del mundillo de las finanzas o sea, ya me entiendes, en Twitter y demás, Patrias, digámoslo parte, así. sí, hay una parte de la inversión española que tiene vetado España, pero no es el caso de Oros. No, no, es verdad, yo mismo tengo vetado España, ¿eh? Pero no es el caso de Oros. Bueno, pero Vosotros, teniendo en cuenta que una de las patas es la versión ibérica, está claro, claro que claro, pero algo en la península queda. claro, por eso digo. Lo ¿Por comentábamos el qué? otro día, ¿Estáis cómodos? en la conferencia y la gente nos decía, pero ¿por qué invertir en Iberia? ¿Por qué invertir? ¿Pero usted tiene Iberia? No. ¿Usted tiene Iberia? No. ¿Usted tiene Iberia? No. Es decir, ninguno tenía Iberia. Y son personas españolas que conocen las compañías. Es decir, nadie quiere saber nada de España. Sí, Pues es interesante. Me parece claro. interesante. Porque al final eso está generando oportunidades.
Que es un poco lo mismo que sucede en Hong Kong. Nadie quiere saber absolutamente nada sobre China. Pues me parece interesante. Claro. A ver, no, yo, por ejemplo, China sí, Salvando las pero, distancias con el tamaño, pero sí. pero España no, pobrecita. También una cosa, Alejandro, como tú trabajas bastante en España, en general las empresas españolas están relativamente un poco caras en relación a mí no me suelen aparecer en los screeners. También pongo un PER muy bajo, pido que ¿Pero esté muy barato. están caras comparadas con Europa o están caras respecto al No, resto del mundo? respecto a China o las cosas que Bueno, compro claro. yo. Bueno, claro, es que con respecto a China probablemente tampoco te salgan baratas las europeas o las americanas, ¿no? Sí, nos China salen es que está en pocas. una situación absurda Sí. en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo lo que es Hong Kong. Pero no sé, es verdad, y quizá tengas algo de razón en lo que dices de las empresas españolas, porque nosotros pues solo tenemos, no sé si tres compañías del IBEX 35, ¿no? Tenemos Merlin, tenemos Meliá, pero no tenemos, digamos, de las 35 principales compañías del IBEX, no tenemos mucho, es verdad, pero luego Ya. cuando vas hacia abajo, Ujú. ahí hay un mar de compañías, que 35 compañías son muy poquitas, ¿no? Hay un mar de compañías Claro. en las que no hay nadie mirando. Digo, hay muy Ya. poca gente mirando, ¿no? Y el otro día sacaba el Egnor, por ejemplo, ha sacado 2 research de cobertura de la compañía. Es una compañía que vale 1.000 millones o más de 1.000 millones, que lleva 70 años haciendo lo mismo y haciéndolo bien y componiendo bien, un negocio complicado, haciéndolo súper bien, familiar también y demás, y nadie había visto esta compañía, nadie la había cubierto, no se había escrito ni Ya. hablado nunca de ella. Nosotros tenemos Curioso, ¿no? un vídeo de Entonces, YouTube, ¿no? Y es un bicho de 1 billón. Estamos hablando de una cosa grande y muy conocida en términos industriales, ¿no? es Pero curioso, ¿no? Porque entonces este fondo de gestión ibérica está buscando empresas relativamente, bueno, no es que esté buscándolas, donde encuentras oportunidades es empresas relativamente pequeñitas, ¿no? Bueno, tampoco es que un billón sea una no, microcap, sí, pero Ostras, 1 billón en España es mucho, Wayne. es grande, sí, sí. Sí, sí, en España 1 billón ya es bastante. sí, en general sí es Pues verdad que, las mayores oportunidades pues sí que son en compañías más, o a lo mejor ahora mismo también cosas más cíclicas, que el mercado pues, puede tener un poco más de miedo, del estilo Stamp o Acerinox, o en el caso de Aperam, que también cotiza en España, pero es otra cosa, ¿no? Bueno, ahí yo ya. creo que hay oportunidades, sí. Paso al tema de diversificación. Concentrados en Eso. 25 o 50 compañías por fondo, en cada una de las tres patas, entiendo. Básicamente, Es decir, digamos 2 estrategias, ¿no? Es un fondo ibérico y uno internacional, pero el plan de pensiones es una réplica. Y ok, sí, es decir, es decir, nosotros somos 3 personas, tenemos la capacidad que tenemos de gestionar un portfolio, ¿no? Entonces, bueno, suficiente diversificación como para los que los errores no nos cuesten mucho y suficientemente diversificación para poder tomarle el pulso a las compañías, ¿no? Y estar con ellos y claro. conocerlas y conocer a los competidores, pues eso, ¿no? Y eso, a día de hoy, no te sé decir el número exacto, pero no sé si en Iberia son cerca de 30 compañías o un poquito menos, y en el internacional, pues en 40 y poco compañías. Y algunas del Justo, internacional están en el ibérico. justo iba a preguntarte, precisamente por el tema de la diversificación y el número de compañías por cartera, ¿cuántos sois? Pero bien has respondido que sois 3. ¿Y más o menos repartís las tareas de gestión y monitorización del fondo más o menos igual o os dividís de alguna forma para hacerlo más eficiente? A ver, con el tiempo lo que hemos ido haciendo es que nos hemos especializado un poco más en sectores, porque al final, oye, pues si tú estás centrado en el sector inmobiliario, pues si viene una compañía inmobiliaria es absurdo que dediques de nuevo el trabajo de análisis a entender el sector, ¿no? Aunque hay buena parte hecha y por escrito, pero al final a ti te es mucho más fácil. Además, es que te van a llegar a ti las oportunidades porque eres el que estás en ese sector, ¿no? Tú vas a estar viendo pues las compañías que te pasan al lado, y lo más normal es que te pasen al lado las que estás mirando, los competidores, o hablas con alguien, tienes una conversación con una lista, es más normal, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que no picamos tanto de un sector a otro, sino con el tiempo nos hemos ido más especializando más. Especializando. Pues mira, Sí. justo enlazo con el tema de la búsqueda de oportunidades. Bien has dicho que pueden salir por conversaciones o básicamente encontrando algo en un sector paralelo a lo que estáis buscando. ¿Cómo encontráis y cuál es el proceso desde que alguien, bueno, a alguien le llega la feliz idea de quizás hay que mirar esta empresa hasta que llega a ser una de las posiciones del portfolio? Eso. No.
Sí, a ver, en España es que el mercado no es un mercado especialmente grande y llevamos invirtiendo pues ya más de 10 años en España, ¿no? Con lo cual, pues las oportunidades son las que son, ¿no? Normalmente además cuando sale una compañía a bolsa, pues no la solemos mirar porque no tenemos quizás toda la información. Entonces, bueno, al final llega de muchas formas, ¿no? Que es lo que comentamos por aquí, pues lo que te decía antes, de la cadena de valor del vino, de empresas competidoras. Oye, pues si conozco Vidrala y yo siempre he tenido que mirar Vedalia y Owens Illinois, porque son compañías competidoras y es un oligopolio y las tengo que seguir, aunque no las tenga, las tengo que seguir. Oye, pues cuando Vidrala cae, ya estoy con la escopeta cargada, porque cuando Veralia cae, estoy con la escopeta cargada porque ya he estado mirando Vidrala, ¿no? Y entonces estoy muy cerca de esa idea y de saber lo que está pasando en el sector, ¿no? Eso es así. Luego hablamos con otros compañeros de gestor, leemos cartas de gestores que nos gustan, al final siempre haces tu trabajo, ¿no? Pero bueno, toda ayuda es poca, ¿no? Y si alguien que tú aprecias y que valora su trabajo te dice, oye, esto podría tener sentido, ¿no? Pues lo miras con más cariño, ¿no? Porque al final la pizarra de compañía es enorme. El tema es, oye, el cariño, ¿no? La prioridad que Claro, tú le das claro. a lo que te proponen, ¿no? Y No es lo alguien que te mismo. claro, Claro. alguien que te da una buena idea y te da otra buena idea, aunque luego no ganes dinero con ella, pero que lo que te propone a ti te gusta y al final te termina encajando, pues oye, sabe que esa persona sabe un poco cómo piensas, ¿no? Pues te enlazo. Dale, Espera un dale. momento, que quiero hacer una pregunta, Wayne. Sobre la diversificación, mira, me interesaría saber, ¿diversificáis también, aparte del número de compañías, por sectores y O por países. países? ¿Y forzáis estar diversificados? Es decir, por ejemplo, me refiero, tenemos pocas empresas americanas, ¿tendríamos que mirar a Estados Unidos? ¿O simplemente buscáis empresas que os gusten y que caigan donde caigan? Sí, en líneas generales eso no ha pasado nunca, es decir, no hemos, a ver, somos 3 personas que con cierta libertad para mirar, consensuamos, ¿no? Pero cada uno está mirando cosas diferentes, porque además cada uno está mirando sectores diferentes, entonces las oportunidades no suelen llegar todas en las mismas áreas geográficas, ¿no? Ni en los mismos sectores. Oye, pues sí, pues por ejemplo, Miguel, que es el que mira el vidrio, pues la lógica dice que él sea el que está mirando le lleguen compañías de ese sector, ¿no? Pero si yo que miro más inmobiliario, pues me irán llegando a mí compañías de ese sector, ¿no? Pero lo normal es que no concentremos, ¿no? Oye, pues es verdad que tampoco creo que no tener Estados Unidos para nosotros fuese un problema, ¿no? Pero históricamente siempre hemos estado más o menos equiponderados en términos de pues, En los distintos Europa, Estados mercados. Unidos, Asia, a veces más en un sitio, a veces más en otro. Llegamos a tener el Genial. 20% en Japón en su día y ahora no tenemos nada. Con lo cual, bueno, Europa pesó mucho, small caps, ahora ya las small caps europeas no pesan tanto. Bueno, vamos moviéndonos allí Sí, sí, sí. donde las compañías, las oportunidades están, ¿no? Pues hablando precisamente de eso, el rebalanceo permanente de los pesos. Eso. ¿Cuándo se toma la decisión de... A ver, ¿Y cómo? enlazo con dos preguntas. Primero, el seguimiento, porque has dejado ya claro que cuando invertís en algo es a largo plazo. Así que el cariño que se le puede tener a una posición, cómo se está gestionando el monitorizar todos los cambios en esa empresa, hablar con los managers de la empresa, todo eso, y luego, llegado el momento en el que cambia la situación de la empresa, ¿cuándo decidís rebalancear una de las posiciones? A ver, el seguimiento es constante, es decir, vamos alimentando permanentemente el modelo, nuestro conocimiento sobre la compañía, vamos dejándolo por escrito, vamos hablando con ellos y el rebalanceo pues también es constante, no quiere decir que estemos haciendo trading, ¿no? Pero oye, pues cuando una compañía se va de peso hacia arriba o hacia abajo, pues la ajustamos en la medida que toque, ¿no? No es algo que, bueno, no tenemos que hacer todos los días ni todas las semanas y a veces ni siquiera todos los meses, pero bueno, cuando sucede que algo que queremos tener al 5 está al 4 o que pensamos que tenemos más convicción, porque el paso del tiempo también te da cierta convicción, ¿no? O tenías dudas y hablas con el equipo gestor y te aclaran cosas que parecían dudosas, pero que ahora consigues encajar, ¿no? Pues es más el arte de lo que hacemos, ¿no? Al final no es un proceso tan ahí cuantitativo, sino bueno, es el potencial, es la calidad del negocio, es la convicción, es el tiempo que has estado invertido. Al final, pues todas esas variables, ¿no? Lo lejos que estás de la compañía, lo líquida que es la compañía. A lo mejor hay compañías de Hong Kong que querríamos tener con más peso, pero son muy líquidas y entonces Que no no es podemos tener fácil entrar y salir, claro. tanto peso. Claro, porque al final también
la liquidez, en cierta forma, te da potencial a largo plazo, porque tú puedes ir rebalanceando y cuando la compañía sube a 6, pues vendes unas pocas y cuando vuelve a bajar a 4 vuelves a comprar y eso, si la compañía es muy líquida, no lo puedes hacer y te quita potencial de largo plazo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues y también por seguir criterios que las NMV pues te exigen esos términos, ¿no? Seguimos ¿Y a la siguiente, ¿te parece? queda la decisión? Que es Eso yo creo que es eso, lo más interesante, ¿no? eso Del proceso nuestro, ¿no? es Que es un... muy complicado, eso de la unanimidad. Me imagino reuniones eternas, ¿Alguna vez? A veces sí, muchas veces sí, sobre todo, sí, a veces sucede y se eternizan, pero es verdad que siempre intentamos, intentamos no hundir muchos recursos en algo que no vemos claro. Es decir, de primeras nos sentamos y decimos, oye, yo esto no lo veo claro. Yo no veo claro esta compañía, enfócate en eso, aclara eso y ya luego vemos si podemos tirar, porque si esto es así, como yo creo que es, no vamos a seguir por aquí. Porque es absurdo, porque al final te voy a decir que no y se trata de ser pues eficiente con los recursos, ¿no? Pero sí es un proceso que hacemos por escrito, el análisis de la compañía, lo hacemos en un Excel, lo vamos construyendo, vamos luego haciendo seguimientos de las reuniones y siempre todo por escrito y al final los otros gestores pues se lo leen, ponen las dudas, pues es un proceso de discusión entre unos y otros y luego al final pues nos Interesante. sentamos los tres Es muy y interesante. sí, a veces ni siquiera sentados, sino de pie y discutimos acerca de que si es interesante, sobre todo si hay dudas, ¿no? Hay cosas que Claro. es verdad que a veces no hay dudas, sino es, oye, pues el múltiplo que asignamos a esta compañía, porque bueno, de ese múltiplo luego va a venir el potencial y de ese potencial luego va a venir el peso, ¿no? Entonces eso es relevante, ¿no? ¿O qué peso quieres poner? Esta compañía no la hemos tenido nunca, es nueva, este sector lo conocemos, pero bueno, vamos a poner este poquito, este 2%, y luego a lo mejor de aquí a un año o a 6 meses, pues podemos ir Nos lo incrementando el peso pensamos. con la convicción, ¿no? Y después la calidad del negocio, ¿no? O sea, esa es una discusión que es porque los múltiplos al final son números, pero sobre si un negocio, por ejemplo, Apple, ¿no? Apple podrá mantener el pricing power, podrá mantener ese tipo de discusiones que son más subjetivas. Tienen que ser interesantes, por un lado, pero pueden ser, ostras, complicadas, ¿no? Sí. De poner en conjunto la visión de los tres. La propia Apple fue una discusión que tuvimos ya, no sé en qué año fue ya, sí, pues hace muchísimo, no sé si sería 2013 o 2014, y cuando estaba la compañía cotizando para lo que nosotros eran 3 veces beneficios, ¿vale? Eran 3 porque nosotros restamos la caja de 3 años, ¿vale? Entonces lo que la compañía, el EV Free Cash Flow a 3 años era 3 veces. Y no la compramos porque a pesar de que pensábamos que el múltiplo pues, quizá no era muy alto, pero el negocio era demasiado cambiante y no éramos capaces de proyectar a largo plazo lo que la compañía iba a poder hacer, ¿no? Pero bueno, no siempre las cosas salen bien. Es verdad que verdad que esto nos ha hecho evitar muchísimos errores, muchísimos, porque tenemos la lista de compañías, que es una lista bonita de compañías, sí, de las que nos hemos perdido, sí, perfecto, pero y de las que nos hemos librado, que es la misma lista, Claro, sería interesante hacer un análisis, ¿no? De todas las oportunidades que se dejaron pasar. Claro, eso lo hacemos fueron? y lo vemos y dices, oye, pues es que el proceso funciona. Ahí es cuando te das cuenta que el proceso funciona porque dejas muchas cosas detrás, ¿no? Y al final lo que te mata, pues que nosotros en 10 años hemos prácticamente triplicado el dinero de los partícipes, ¿no? Y más que duplicado en la estrategia ibérica con lo difícil que ha sido, ¿no? Entonces, y eso ha sido a base de hacer muy pocos errores. Al final es minimizar los errores. Oye, hay cosas, pues mira, no hemos ganado tanto dinero. Pues bueno, no pasa nada, pero lo importante es no hacer muchos errores. Que esa es la clave. Genial. Joder, qué interesante. Vamos a saltar aquí a la siguiente, Wayne. Vamos. Ajá. La operación más dulce, Group Gilling. Fabricante francés, líder europeo de bandejas de plástico termoconformadas. Interesante. Sí, básicamente, si vas al Mercadona, las bandejitas, hay muchas cosas, ¿no? Pero las bandejitas, por ejemplo, donde están ahora mismo pues las frambuesas, las moras, pues los tomates, no sé si ahora mismo los tomates cherry, pero este tipo de producto, ¿vale? Es lo que hace... Pero es esta especie de plástico, bueno, de espuma blanca. No, es un plástico transparente.
Ah, Sí. vale, ya sé lo que dices. Sí, correcto. Una cosa completamente A ver, hace mundana, por muchas... decirlo así, pero está en todas partes. Sí, sí, hace muchas cosas, y la compañía está en un proceso, por eso quizá está penalizada también de adaptación digamos, a los nuevos materiales, a materiales más complejos, híbridos, reciclados, papel, cartón. Es decir, la compañía se está adaptando muy bien y de hecho está haciendo M&A en esa línea, ¿no? Pero aún así, pues hay cosas que no se pueden mantener en papel, ¿no? O en cartón. Entonces, oye, que yo creo que este negocio, pues, la realidad es que esta compañía sigue creciendo muchísimo. Incluso su Bueno, negocio, pero su hablemos negocio sobre lo que es tradicional. la operación. ¿Por qué fue la Mm. operación más dulce? Pues mira, es una historia bonita. Esta es una compañía que nosotros, la verdad que nunca hacemos screenings, pero por esa época lo hacíamos algo más. Y cogí yo personalmente el Alternex, que es el Ujú. map francés, que en ese momento tenía unas 200 compañías, y empecé a mirar una por una, otra, no a mirar, pues a mal mirar, ¿no? A echar un vistacillo rápido, a ver esto qué es, qué hace, sobre todo qué hace, a ver si lo puedo entender y a ver a cuánto cotiza, ¿no? Entonces Sí, encontré esta compañía que hacía 3 años que los datos en Bloomberg no se actualizaban, ¿no? Y empecé a buscar por la web, en la web tampoco salían las cuentas de la compañía, había que loguearse para poder acceder a las cuentas de la compañía, bueno, una serie de cosas que decías, oye, esto no lo ha mirado nadie en años, ¿no? Una compañía que no era especialmente líquida y en ese momento pues estaba cotizando lo que hoy serían, hice un contract split, lo que hoy serían 7 euros por acción. Bueno, pues una compañía con un historial de crecimiento muy bueno, un negocio rentable, es el líder europeo de bandejas de plástico, factura 800 Ujú. millones de euros. Es una compañía pequeña, pero factura 800 millones de euros con un margen bastante razonable. Es una compañía que gana bastante dinero, ¿no? Cerca Sí, sí. de 40 50 millones al año. Y claro, compramos a lo que hoy serían 7 y vendimos en la zona de 45 o 50 euros por acción. Que salió la operación redonda. Se fue hasta 55 euros por acción y luego pues, se vino hasta los 10 o 12 euros con el COVID. Ujú. Claro, esta empresa supongo que debería estar un poco, al trabajar con plástico, el precio del petróleo, un petróleo alto le debe complicar la vida, ¿no? Correcto, sí, efectivamente, y no de petróleo y demás derivados, ¿no? Ujú. Efectivamente, el precio de la energía también, la electricidad, que es la energía que utilizan. Entonces, efectivamente esto es así, pero hombre, si uno mira una compañía que lleva cotizando muchísimos años, ¿no? Miras los últimos 20 años o 15 años, cómo han surfeado, digamos, capeado los temporales y ves que, claro, el efecto que hoy te metes de menores márgenes derivados de unas materias primas y una electricidad, una energía más alta, en forma de menores márgenes, eso cuando estas materias primas y la energía caen, pues es el Claro. efecto contrario, ¿no? Claro, Porque claro. te beneficias de esa situación, ¿no? Entonces la realidad es que hay cierta volatilidad de esos márgenes, pero la compañía a lo En largo del conjunto. ciclo sigue generando Hombre, muchísimo parece un dinero. sector muy bueno para hacer un compounder, ¿no? De crecer de Hmm. una forma sólida con los años, porque, bueno, pues hay que ir ganando mercado, pero si eres competitivo y se entiende que deben serlo, supongo que en parte también la inversión se basa en eso, ¿no? Hombre, veo que siguiendo el gráfico, desde la compra hasta la venta pasaron 4 o 5 años aproximadamente. Los números son algo pequeños. Sí, Desde... sí, Tres, sí, sí, cuatro, sí, 5 años. sí, 5 años. sí, Wow. Y después 2 años fuera y volvisteis a entrar volver a entrar. sí, ahí un poco cuando se ha ido aclarando la regulación de la Unión del Europea. COVID. Y el tema COVID, no, el COVID tampoco ha sido especialmente malo para ellos, pero el tema de regulación, sobre todo, era lo que nosotros, porque honestamente la compañía también estaba barata en 30 y en 25 y en 20. ¿Vale? Eso estaba Ya. también barata, pero a nosotros nos preocupaba la regulación. Y ahí fue cuando, ¿Regulación respecto a residuos o respecto de a qué? plásticos, de uso de plásticos, de que van Claro. a prohibir, aquí al final la compañía hace plásticos también de un solo uso, por ejemplo, no es lo más que hace, pero por ejemplo, pues si te tomas un café para llevar, que antes solían ser de plástico, o incluso la cucharilla para Sí, remover el Sí. café, por sí, ejemplo, sí. o la comida de delivery, que vas a un sitio a coger comida, o incluso te lo traen a casa, el takeaway, incluso el delivery, pues todos esos envases, en general muchos de Los ellos fabricaban ellos. son de Guillín, claro. Entonces ahí, oye, pues es una amenaza a tu negocio, vamos a ver cómo va a acabar todo esto, Claro, pero yo, Greta Doesn't Approve, claramente, sí. claro, Sí, claro. sí, sí, Entonces, sí, pues sí, sí. el inversor ha cogido muchísimo miedo
con esto, ¿no? Ellos es verdad que han ido diversificando, ya tienen un porcentaje significativo, aunque no mayoritario, del negocio en cartón y otros materiales. Y bueno, ahí, claro, cada vez es más difícil justificar la valoración de esta compañía, que es un player que ya podría entenderse que es agnóstico con la tecnología ganadora, ¿no? Esa es la realidad. Genial, muy Bueno, interesante. seguimos con la siguiente Saltemos. operación. La operación amarga. Aquí es cuando... Cuando la reputación es todo. ¿Qué nos puedes decir de OHL? Aquí vamos a tener que cortar varias veces. Yo te voy contando cosas, pero las cortamos y luego volvemos a pegar y las cortamos y hasta que diga lo que quiero decir y nada más de lo que quiero decir, ¿no? Vale. Pero, a ver, al final, lo pongo aquí, ¿no? Es que es muy gracioso, pero lo puso Javier en una carta, ¿no? Al final nosotros fuimos a la caja como abejas al tarro de miel, ¿no? Es una compañía, yo creo que casi todo el mundo conoce esta compañía, una constructora, pero sobre todo una compañía de concesiones en ese momento, ¿no? La compañía vendió el negocio de concesiones y se quedó con una caja de 1.000 millones, ¿no? Que era más de lo que estaba, una caja neta, quiero decir, más de lo que estaba cotizando la compañía, ¿no? En ese momento, pues el propietario Villarmir hizo una colocación importante de sus acciones, vendió sus acciones y poco después aparecieron pérdidas de proyectos anteriores de los 5 o 6 años anteriores, ¿no? Muy poquito después. Bueno, y estos son los hechos objetivos. Esto fue lo que pasó. Todo fair. Qué feo. A nadie le pareció raro y bueno, pues debe ser que nosotros fuimos los únicos, porque a nadie le pareció raro, al regulador tampoco y hasta aquí te puedo contar, ¿no? Al final la realidad es que la reputación es importante. Y sabíamos que la reputación de la compañía no era la mejor. Eso está claro y nos metimos en la boca del lobo. ¿Que nos engañaron? Pues probablemente. ¿Que nosotros nos metimos en la boca del lobo? Pues sí. Eso también es verdad. Y al final, pues un poco de nuestra culpa y un poco de la del otro, pues perdimos bastante dinero. Bueno, ¿Cuántas empresas hay ahora mismo en China y en Japón con la caja por encima de su valoración? ¿Alguna hay? Por ahí dando vueltas. Nosotros tenemos TimeWatch, que creo que la caja ya es como el doble de lo que cotiza la compañía, ¿eh? ¿Cómo se llama la matriz de PAX? Que hemos hablado de esto alguna vez. Es un... ¿Cómo es? Es un no sé qué. Me sale Hang Seng, pero claro, obviamente eso. No. La tengo por aquí. Pero vale, ya nos entendemos la matriz. Sí. Haisung. Que no tienen la mejor reputación con qué hacen con la caja, precisamente, digamos. Bueno, no hacen nada. Exactamente. Aquí fue peor. Porque la compañía sí sabía utilizar el dinero. El problema es que te encontraste con los muertos en el armario. Que, hombre, a ver, si tú me dices que eso sucede y, oye, pues todos perdemos, pues perfecto. Pero si el principal accionista es el que coloca un porcentaje importante de la compañía muy poquito antes de eso, pues... No, eso es feo. Eso es feo. Yo eso ya ni lo considero un error de inversión porque esto, a ver, sí, pero esto es más ya un tema ya legal, ¿sabes? Ya. Sí, pero al final tú dices, claro, pero no te tenías que haber metido. Fuimos al dinero y, oye, decíamos, sí, vale, pero el dinero se acaba de cobrar, está ahí, es que está ahí. Es imposible que no esté porque lo acaban de cobrar. Pues no estaba. Pues estaba, pero dejó de estar muy rápido. Ese es el problema. Entonces, joder. Claro, pero ¿cómo podrías? O sea, quiero decir, el problema es cuando una de estas cosas haces los deberes y aún así suspendes el examen, ¿no? En este caso, obviamente, hicisteis los deberes, pero había algo que era invisible. Sí, pero si tú sabes que el management no tiene la reputación adecuada, ¿vale? Pues a lo mejor no hay que invertir siempre, ¿sabes? Se puede estar en liquidez o se puede buscar otras compañías. Sí, al final, con la cantidad de gente íntegra que hay por ahí, pues irte a los que a lo mejor hay dudas sobre su integridad o reputación, pues a lo mejor no tiene. Que quizás ahora lo llamaríais una red flag, ¿no? Diríais, no queremos que pase otra vez. Sí, es que lo sabíamos en ese momento también, pero bueno, a veces pues lo ves tan claro que quizá no había que haberle dado tanto peso. Te lleva a pesar a lo mejor un 4, un 5%, era bastante peso también. Entonces, bueno, cosas que aprendes y cada día más pues intentas vas mejorando en ese sentido, ¿no? Igual que la deuda y otras cosas que
que siempre te hacen ser un poquito más prudente con ese tipo de compañías, ¿no? A veces también el tamaño de la posición, no solo el comprar o no comprar, sino el tamaño de la posición que tú le das es súper relevante. Porque a veces dices, es que con esto voy a multiplicar por 2 rápido, porque es que es muy claro ya. Pero si no tienen tanta reputación, a lo mejor debería ser un poquito menos el peso que tengas, ¿no? Bueno, ahí eso vamos aprendiendo. No dejas de aprender aquí. Paso a paso. Seguimos. Venga. Bueno, el flagship. ¿Cuál es digamos, la cara de vuestro estilo de inversión? AirCap. Esta no es la primera vez que se habla en Momentum de este tipo de compañías. No. Sí, les iba a poner, tenía ahí varias cosas, tenía la cabeza Catalana Occidente. Muy buena empresa, ¿eh? Sí, ALD, también la compañía de renting de coches, y AirCap, que yo creo que son negocios todos bastante parecidos, negocios financieros también bastante interesantes. Y bueno, nos quedamos con esta pues porque, por poner una, ¿no? Porque la otra vez creo que también habíamos hablado de Catalana un poquito, ¿no? Sí, hablamos un poco de Catalana. Aquí la verdad es que todo ha salido mal. Es la principal posición del fondo. Nosotros, no sé si hicimos la posición en 2018. Esta es una idea que Alejandro Estebarán nos había dicho 40 veces, ¿vale? Nos había insistido mucho, oye, miren esto, que les va a encajar, y decía, leasing de aviones, y decíamos, uff, es que ni lo miro, suena fatal, ¿vale? Y cuando se la vimos en una carta que la contaba David Einhorn y demás, dijimos, oye, vamos a darle una oportunidad, a lo mejor esto puede tener sentido, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Te estoy hablando a lo mejor de 2017, 2018. Y básicamente es la principal compañía del mundo de alquiler de aviones, ¿no? Ellos compran los aviones a los fabricantes, principalmente a Boeing y a Airbus, y probablemente también hacen algo a Embraer también, y se lo alquilan a las aerolíneas a contratos a largo plazo. No es un sector, hay vídeos por ahí diciendo de Warren Buffett que estos negocios tenían muchísimo riesgo y demás. Y no lo tienen tanto porque es un negocio que con el tiempo han ido aprendiendo las compañías de leasing y machean la financiación con el contrato de la aerolínea, ¿no? Entonces, al final, pues los riesgos financieros son mucho más bajos, ¿no? Y derivado de eso también que las financiaciones ya no son tan altas como eran en su día, ¿no? Se financian relativamente bien, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que las aerolíneas se están quitando de su balance los aviones y se lo están dando a los lessors, estas compañías de leasing que ya aglutinan pues, por encima del 50% de aviones de la industria. ¿Y por qué? Pues porque básicamente ellos son capaces de comprar aviones, claro, con una cuota del 15% del mercado. No es lo mismo ser Iberia, que compra 100 aviones, que comprar 1000. Eso es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, claro, al final ese purchasing power, este es un negocio que al final tiene una rentabilidad muy, muy, muy bajita, que tiene una rentabilidad final del 3% a lo mejor. Entonces, esa diferencia que tú tienes de descuento en el precio del avión con respecto a otro player, pues te da esa capacidad, ¿no? También la financiación que puedes conseguir mejor que la aerolínea, ¿no? Porque las aerolíneas pues se apalancan para financiarse, para gestionar las flotas, ¿no? Para meter en balance las flotas, ¿no? Y entonces, claro, en un negocio de la aerolínea que probablemente es mucho más cíclico, porque los beneficios de las aerolíneas son más cíclicos, pero en cambio la compañía de leasing siempre cobra, ¿no? Claro, o eso pensábamos, nosotros dijimos, pero ¿qué es lo que puede pasar en esta empresa? Hombre, pues que los aviones del mundo ya no vuelen. Hombre, pero sí, bueno, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero eso no ha pasado nunca. Pero ¿cómo va a ocurrir? Claro. Pero pues esa era pues pasó. Pues pasó. Y pasó con el COVID y fue terrible. Y a pesar de eso, la compañía se fue de 60 euros por acción a 10. Y la compañía ha vuelto a recuperar otra vez, de hecho, en los últimos días, porque eso fue hace unos días que hice la presentación, ha vuelto pues prácticamente a 60 euros por acción, ¿no? Es que cayó un 70, un 80, 80 y pico por ciento y ha vuelto otra vez a esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues la compañía lo recuperó todo, pero ¿qué pasa? Que otra vez después del COVID nos encontramos con el caso de Rusia, que la compañía tenía el 6% de la flota en Rusia y el gobierno ruso los ha expropiado, ¿no? Con lo cual, con el efecto de la palanca, estos son bichos que están apalancados a unas 3, ahora mismo 2,7 veces, ¿vale? Sí. Pues si multiplicas por 3, al final, claro, el impacto es el triple en tu equity. Es decir, que si tú pierdes el 6% de la flota,
el impacto a lo mejor es de casi el 18% en el valor Ya. de tu equity. ¿Vale? Entonces, Durísimo, durísimo. durísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Uf, Pues no lo sabemos. Vamos a ver, hay aseguradoras, hay disputas legales y demás. Pero la cotización está en 57 ahora mismo. O sea, por ahora el impacto de esto no parece haberse notado demasiado, ¿no? Lo que es Bueno, el es decir, precio. la cotización no sé si estaba en 70 y se fue casi que a Bueno, 40. sí, Lo que claro, pasa no, es sí. que poco a poco con el delivery que ha hecho la compañía, pues Ha ido recuperándose. ha ido recuperando, ¿no? Porque no reparte dividendos y aquí entra un poco la figura de Angus Kelly, que para nosotros es eso es. el mejor Háblanos. gestor de capital de la cartera. Yo creo que cobra 20 millones de dólares al año y sale barato. A ustedes que muchas veces les gusta criticar lo de los sueldos elevados, yo creo que a 20 millones al año sale barato. Al final es absolutamente un outsider, un señor que lo pongo por ahí, ¿no? Entre 2011 y 2013 recompró el 24% de las acciones de la compañía. En 2014 hizo una compra más que cuatruplicando el número de aviones de la flota, llegó a 1.300 aviones. Madre Y mía. entre 2014 y 2019 volvió a recomprar el 39% de acciones de la compañía, ¿no? Nos hemos visto Claro. un momento en el que, pues, 2020 COVID, 2022 Rusia, y entre 2021 recuperando el COVID, incluso 22, todavía el radio largo pues está bastante afectado, China está así, pues la compañía ha seguido desapalancándose a una velocidad tremenda y lo que sucede es que a partir de este cuarto trimestre, es decir, a día de hoy, la compañía ya está en términos financieros donde quiere estar. O Entonces, sea, durante estos 2 años, desde el 2020 hasta ahora, lo que han hecho ha sido básicamente reducir deuda. Se han bueno, centrado en eso. sobrevivir en cierta Sobrevivir. forma, ¿no? E intentar reestructurar a muchos clientes que no han podido superar el COVID o que ha habido que ayudarles a superar el COVID, que no te han pagado, que ha habido que cobrar más adelante, algunos que te han impagado, es decir, ver un poco cómo han quedado los daños de una situación pues tan grave para las aerolíneas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahora la realidad es que la compañía está funcionando pues, prácticamente con normalidad, el COVID, el impacto no ha sido muy elevado y es el momento en el que está generando mucha caja. La compañía pues vale, no sé cuánto vale, no sé si son 14.000 millones ahora mismo, puede ser, una cosa así. Y nosotros pensamos que debería poder recomprar acciones a un ritmo de 2.000 millones al año. Eso es Wow. lo que nosotros pensamos. Y dices, oye, pero esto es mucho, ya compró en 4 años un 40% de acciones de No, la no, no. compañía, ¿no? Con lo Después de cual, digerir la compra de 800 aviones, quiero decir. sí, Poca 100.000 broma. aviones. Pues muy Entonces, interesante. claro, aquí es un poco, además esta compañía lo que hace es, se va quitando aviones antiguos, cuando el avión a lo mejor tiene 10 o 12 años y tiene un contrato, pues sin contrato se lo vende al que esté interesado, ¿no? Y se lo vende con prima. Muchas veces, como norma general, no sé si las primas son de medias de entre un 10 y un 15% con las que sueles vender aviones, ¿no? Con lo cual ese dinero lo vuelven a destinar a recomprar acciones, ¿no? Eso no lo metemos nosotros en el modelo, pero probablemente suceda y sea ¿Y una a cosa. quién le venden los aviones antiguos? ¿A aerolíneas de Aerolíneas, segunda? sí. Sí, de Directamente, ¿no? africanas, Sí. asiáticas. No, pero son aviones, es decir, son aviones buenos, es decir, un avión de 12 años es un avión normal. Lo que pasa es que ellos lo que quieren es eliminar el riesgo de cola de la parte final de los aviones, ¿no? Dicen, oye, yo quiero tecnologías modernas, quiero que mis aviones sean eficientes y a medida que los aviones van cumpliendo años, Los pues vas aquí por renovando, encima, ¿no? sí. Sí. Aquí no hemos comentado, al final, AirCap, lo que ha tenido ahora mismo, que también han digerido, ha sido el proceso de fusión con GICAS, que eran los dos principales players del sector y se han fusionado las dos compañías en el año, bueno, se acaban de terminar de fusionar en 2021, ¿no? Entonces, las dos grandes del sector, GICAS ahora, General Electric, tiene el 50% de la compañía y lo que se supone es que General Electric va a salir de aquí, ¿vale? O sea, que le van a facilitar incluso, igual que han hecho otros accionistas de referencia que ha tenido la compañía y que han ido colocando sus paquetes, pues les va a facilitar AirCap recomprando acciones de la propia General Electric
Vale, acciones. Fuente de Entonces, plata. eso, Vamos, ahora va a pasar la compañía, pues pasada de tener 1.000 aviones a tener el doble, ¿no? O de 2.000 aviones. Wow. Bueno, triplicar el número, Madre mía. el número de aviones, ¿no? Ellos también es verdad que a veces al final están muy centrados en crear valor en términos por acción. Es decir, que si ellos tienen 1.300 aviones y ven que los aviones, que tienen que vender aviones y crear valor de esa forma y recomprar acciones, lo hacen, ¿no? Y al final, pues lo que está cotizando la compañía sustancialmente por debajo del book value y en el call de hace un par de semanas a Angus Kelly le preguntaban y decían, oye, lo mejor que podemos hacer ahora mismo es recomprar acciones y siempre lo hemos hecho. O sea, que vamos, es algo que yo creo así estamos. que vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Es súper interesante. 0,4 veces book value, esto es nivel chino, ¿eh? Claro, sobre todo con un ROE del 13%. Esto... Y con un señor que cuando sabe que cotizas que ahora mismo no sé si es book value, no tengo el número en la cabeza, pero no sé si ahora mismo está cotizando a 0,7 veces o 0,6 veces, ¿no? Entonces, claro, recomprando a esas tasas acciones y vendiendo aviones con prima, pues te puedes imaginar que ese ROE del 13% se amplifica bastante, ¿no? Entonces, el retorno para la creación de valor con el tiempo para el accionista va a ser muy alta, ¿no? Por eso la compañía, la cotización, a pesar de todo lo malo que ha pasado, pues sigue hacia arriba, ¿no? Está ahí, ¿no? Tiene mucho mérito, ¿eh? Porque la verdad que el sector ha estado en el centro del huracán. ¿Os parece que pasemos... Seguimos, sí. Pasemos a la... Inversión, a quemarropa. la sección del pop, ¿eh? Aquí es cuando te hacemos preguntas, ¿vale? Y tienes que responder rápido, sin pensárselo, ¿vale? Lo primero que te venga a la cabeza. Te damos varias opciones, tienes que elegir una. Ya se entiende que estamos generalizando y bla, bla, bla. O sea, no hay que ir al detalle. Venga, vamos a empezar. Un inversor. ¿Michael Burry o Carl Icahn? La verdad es que no consigo entender a ninguno de los dos, ¿eh? Sigo más a Michael Burry, pero no consigo entender lo que hacen. Entender cómo consiguen hacer las cosas bien, dices. ¿Qué pasa por su cabeza? Sí, hacen cosas raras y yo no las entiendo. No, pero bueno, Barry yo creo que le sigo un poquito más de cerca y me gusta, pero me cuesta seguirle las ideas. Sinceramente, creo que a mí también, la idea de meterse en la cabeza de Burry es peligroso. Sí, yo veo lo que hace su cartera, cómo viene y va y las cosas que compra, deje de comprar y me cuesta entender, pero la verdad que me cae bien. Bueno, y lo que hizo en la crisis fue brutal, ¿no? Claro. Buenísima la película. A veces me recuerda un poco cuando nos empezamos a mirar nosotros con cara de tonto, pero como esto, cuando veía que no sé quién tenía tres pisos o 3 viviendas en Estados Unidos y decía, oye, pero se miraban unos a otros y decías, pero ¿esto cómo puede ser? Pues a nosotros nos pasa a veces, ¿no? Con las valoraciones, que te miras con cara de tonto y dices, pero ¿qué me estoy perdiendo? Uno de los comentarios vistos 100%. Por el FinTweet es que esperamos que con esta nueva crisis haya una segunda película de Big Short y que Margot Robbie vuelva a tener otra escena en el baño explicándonos por qué la hemos liado. Seguimos. Un empresario. ¿Bill Gates o Florentino Pérez? Esto es rápido, pero no lo sé. No lo sé. La verdad que voy a decir Bill Gates. Bueno, sabes que hemos sido accionistas de Microsoft durante muchos años y, hombre, impresionante. Y se le critica mucho por cómo fue la sucesión de la compañía y demás, y al final dice, oye, pero mira lo que ha hecho la compañía, tan mal no habrá hecho las cosas cuando la compañía al final ha terminado estando posicionada como está, ¿no? Sí. Es que Microsoft lleva siendo top 20 o 30 años, eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Venga, un país donde invertir. ¿España o China? Salvando las diferencias. Claro. Es que yo creo que son los dos sitios donde más vemos oportunidades ahora mismo. Yo te voy a decir España y China, porque China es muy grande y yo me refiero más a Hong Kong. Me gusta lo que sería China, Hong Kong, pero creo que en los dos sitios hay muchas oportunidades ahora mismo y España creo que nadie quiere invertir, creo que la regulación es horrible, creo que se está haciendo todo mal, con lo cual es el momento perfecto porque en algún momento eso cambiará. O nos extinguiremos, una de dos. Hay más. Vale. A ver, tipo de inversión preferido. ¿Compounder o un re-rating de toda la vida?
Hacemos las dos cosas. Quizás re-rating, entendido como el compounder, comprar caro, eso no nos gusta. Bueno, normalmente el re-rating suena a comprar barato y el compounder comprar caro. Compounder barato, eso sí me gusta. Vale, compounder barato, vale. Compounder con re-rating, ¿no? Ya, claro. Forma de invertir en dividendos. Unos buenos dividend aristocrats o dividendos honestos. Entiéndese, a lo mejor en legislaciones un poco más menos conocidas, pero que no suele tener retención en origen y ese tipo de cosas. Pues probablemente, a ver, si ahí pones, no sé si eso es Hong Kong lo que tienes por ahí. A mí la legislación de Hong Kong me gusta, me voy a los dividendos de Hong Kong, sin duda. Dividendos honestos, claramente. A ver, un tipo de inversión defensiva. Puedes elegir entre consumo básico, infraestructuras, telecos o utilities. Consumo básico. Consumo Lo básico. menos, quizás lo ¿Ves? menos Esas bandejitas de susceptible plástico de la familia Gillies. Claro. Sí, Claro. menos susceptible de regulación. Nosotros somos enemigos Genial. de la regulación, la menos susceptible de regulación, y la infraestructura y con las deudas, pues a veces pues puede dar un poco de Genial. miedete. Un tipo de inversión en cíclicas. Consumo discrecional, materias primas industriales o empresas tecnológicas. Materias primas. No creo que hemos hecho muchas materias gustan? primas, seguimos haciéndolas. Es difícil, hay que ser muy, muy conservador, no intentar sacarla del estadio, porque eso al final te lleva al hoyo normalmente, y ser prudente, comprar a buenos precios y al final pues se puede hacer dinero. Genial. Un tipo de inversión fuera de lo que sería el broker. ¿Oro o ladrillo? Yo creo que ladrillo. Creo que no soy muy amante del oro, lo entiendo, sé por lo que la gente lo compra, pero necesitas que los bancos centrales te ayuden, que creo que te van a ayudar, pero no me gusta depender de ellos. Sí, Ladrillo, entonces. ladrillo. Tipo de inversión. Value, quality, momentum o growth. Yo creo que la mayoría de gente nos encuadraría dentro del value, aunque yo creo que hacemos también growth. Lo que no hacemos probablemente sea momentum, eso sí que no lo hacemos, y el quality, hombre, lo suyo es value con growth y con quality. Compounder baratos, que Claro, vosotros. esa es la clave. Vale. Un CEO. Ismael Clemente o el Dr. Chen. Yo creo que me quedo con el Dr. Chen. ¿Te quedas con el Dr. Chen? Me quedo con el Dr. Chen. Sí, al final es Dr. que además Chen, CEO de Nagacorp. es hasta médico, además, salvando la vida de los niños y todo. A ver, este señor... ¿Qué porcentaje de Naga tiene ya? Que compra todos los días. Tiene muchísimo, tiene más del 70% o cerca del 70%, pero al final el señor está comprando acciones de la compañía, está recomprando el bono. Yo creo que hace las cosas bien. No sé, es que no se le pueden poner muchos peros a la gestión que hace, la verdad. Hombre, lo malo es que tiene un casino en Camboya, pues y lo que deriva de esas cosas, ¿no? Pero como gestor a mí me parece muy bueno. A veces yo creo que Ismael es un poquito más, aunque me gusta mucho también y es un gran personaje, ¿no? Pero a veces es un poquito más, vamos a decir, conservador o bueno, tiene sus problemas en el accionariado que no le permiten quizás gestionar con toda la libertad que le gustaría, ¿no? Pues genial. Dr. Chen. ¿Cómo gestionar el capital en la inversión? ¿A crédito, un poquito de margen o puramente con cash? Puramente con cash. Puramente con cash, nada Pero de margen. apalancamiento en todos los fondos. Sí, hay que intentar no morir. Al final lo que a largo plazo Vale. Lo que a largo plazo nos va a mantener vivos es el no morir, pues, aunque parezca evidente. Pero... Consejos que se dicen poco, pero habría que repetir más. Hay que intentar no morir. Hay que intentar no morir. Tipo de retorno preferido para el accionista. ¿Dividendos o recompras? A ver, yo creo que cada cosa en su contexto, pero la respuesta rápida es buybacks. Misma decisión, lo preferimos libre de impuestos. Así que buybacks. Buybacks. Forma preferida de subcontratar la inversión. ¿ETFs o fondos de inversión? Hombre,
Yo soy el peluquero aquí, ¿no? Al final, yo te voy a decir siempre fondos de inversión. No, a mí los ETFs me parece una buena herramienta también. ¿Sabes? Una cosa que no se comenta mucho, por salir un poco de lo que ya sabes que te voy a contar, es la psicología. Es decir, creo que es mucho más fácil aguantar los malos momentos cuando estás invertido en un fondo de inversión, cuando tienes una palabra amiga de un gestor, una tesis, mira Sí. qué barato está. Creo que eso es mucho más fácil en una carta que lees y que entiendes que en un ETF que estás invertido. Yo no sé si la gente es capaz de aguantar 8 años de underperformance de los ETFs en X mercado. Creo que eso, o del MSCI World o lo que sea, creo Sí. que muchos de los grandes inversores o de los inversores que han entrado en los últimos 10 años a ese mercado, creo que eso todavía lo tienen que experimentar y creo que va a ser bastante duro. Y con el tiempo, yo creo que lo veo más claro en fondos de inversión. Pero claro, también hay que encontrar los fondos buenos. Que al fin y al cabo siempre Claro, tienes un autor que está gestionando esa inversión y siempre claro. puedes Sí, hablar más con que el él. autor, claro, porque ahí vamos a decir el fondo de cierta entidad, que es como si tuvieras un ETF, pues oye, pues el fondo de esa entidad con respecto al ETF al 0,20 y el fondo al 2,20, pues está muy claro, ¿no? Pero cuando tienes un fondo bueno, bien gestionado, que entiendes lo que están haciendo, que estás de acuerdo con lo barato que está, yo creo que vivir la travesía en el desierto que siempre llega es mucho más sencillo. Genial. Una empresa tecnológica de las grandes en apuros. Uf, Alibaba o Meta, el antiguo Facebook. Yo me quedo con Alibaba. Sí, al final Alibaba. el negocio de Facebook y la gestión de capital no la termino de entender muy bien. Y los negocios en los que se están metiendo tampoco lo termino de entender muy bien. Creo que el negocio de Alibaba es más fácil, pero ya saben que no estamos invertidos en ninguna de las dos, ¿no? No, no. Ni hay, ojo, ni aquí hay ninguna recomendación de inversión de nada, CNMV, por favor, aquí no se recomienda nada. Cuidado, aquí estamos charlando con Alejandro en una mesita en el bar Solo tranquilamente. recomendamos mirar los fondos de Alejandro e interesarse por ellos, porque son de Eso lo bueno lo sí, mejor, de lo mejor lo superior. Pero eso sí. sí, pero aquí hay recomendación de inversión nada, Venga. Una empresa dominante, Procter & Gamble o Louis Vuitton. básico o lujo. Yo creo que son muy dos. No te sé decir porque son las dos típicas compañías que no miramos porque siempre están caras. Entonces, no te sé decir, las dos son muy buenas compañías, pero es que nunca, a los precios que están, nunca dan ganas ni de mirarlas. No te sé decir, son dos muy buenos negocios. Claro, pero al final es elegir entre consumo básico o Sí, lujo. quizá, ¿Qué os gusta más? quizá ¿El básico o el lujo? te voy a decir Procter & Gamble, pero te podría decir la otra también, la verdad. Venga. Empresas Ostras. tecnológicas modernas complicadas. ¿Snapchat o Coinbase? Has de elegir una, Seguro, Alejandro, lo siento. No, Snapchat. es así. Snapchat. Snapchat, venga. Sí. No, yo no La otra la he veo. puesto y era muy fuerte. Ya La lo otra es que entiendo. era demasiado difícil. Ya. Ni se puede elegir ninguna de las dos, pero si no me quedo con Snapchat. Creo que el negocio de publicidad es más sencillo. Vale. Gestión de cartera. ¿Diversificar o concentrar? Veo unos maravillosos iconos de unas cestitas llenas de huevos dorados. Eso es. Pues no sé cómo llamarán a lo que nosotros hacemos. Yo creo que en líneas generales es cierta concentración lo que nosotros hacemos, ¿no? Y a veces tenemos compañías hasta del 10%. Pero no queremos tener un hedge fund con 7 compañías al 18%. Eso no lo queremos tener. Es decir, Ni una cartera con 150 acciones tampoco. una concentración prudente, vamos a llamarlo. Vale. Hay que intentar no morir. Llamo a esa Concentración broma. prudente, me gusta. Forma preferida de operar. Hold, Diamond Hands o tradeo todo el rato. Entiendo que ya nos has dicho que con posiciones a muy largo plazo, creo que sabemos Sí, cuál va a ser la sí, respuesta. que mantenemos mucho tiempo las compañías, pero es verdad que a veces también vamos reajustando los pesos, ¿no? Es decir, mantenemos a Claro, largo plazo y balanceamos para seguir creando valor. Un poco de todo, pero bueno, genial. luego es entendido como mantener a largo plazo, ¿no? ¿Hacéis uso de opciones más frecuentemente o simplemente siempre No son utilizamos posiciones? opciones, no. Solo No hay contado. derivados, solo Muy contado, bien. sí. Mercados donde invertir tecnológicos bonitos a futuro. ¿Videojuegos o la nube? Yo creo que el cloud es más fácil para nosotros de entender. Genial. Ajá.
Sí, el Cloud 2 tiene que pelear con un montón de IPs, eso está claro. Sí. Claro. Cierto monopolio, ¿no? Cierto oligopolio, si lo podemos llamar así, ¿no? Pocos jugadores, yo creo que es más un negocio razonablemente recurrente, yo creo que es mejor negocio. Es más como una infraestructura. Es como una tele con una infraestructura, sí. Sí. Más que otra cosa, sí. Venga, saltemos a sectores odiados. Si hay que meter pasta, ¿banca o inmobiliario? El problema es de la banca. A ver, por retornos te diría la banca. El problema es que al final la banca siempre acaban todos muertos, porque se apalancan demasiado, hacen una mala gestión de capital y acaban Ups. todos muertos. Entonces, por descarte, el inmobiliario, que es un negocio peor, pero que en líneas generales suele estar un poco mejor gestionado. Y se Ojo llama que la más seguro. imagen que ha puesto Ciprés aquí es una foto de un edificio de Evergrande. O sea, y ahí Sí, a pero pinchar. porque es la inmobiliaria de moda, pero no, me refiero al sector. ¿El banco qué es? ¿Citibank? Deutsche. Deutsche Bank, sí. Deutsche. Una moneda en la que invertir. ¿Yuanes, dólares americanos, rublos o euritos? Yo te iba a decir la libra, que nadie quiere libras ahora. Pero me quedo... Justo la he quitado, Oye, justo la he que quitado hoy. está últimamente fuerte la libra, ¿eh? La he quitado hoy porque Gabriel Castro me dijo que le extrañaba que no pusiéramos el yuan. Pues mira, la he quitado hoy. La libra Yo estaba me quedo con el euro ahora mismo. con el euro. Genial. Siempre contrarian, siempre. Siempre, sí, sí. Siempre contrarian. Vale, ¿y cómo crees que se debe gestionar el precio del gas natural en Europa desde el punto de vista de una empresa gasística? El Team Surf, o sea, nada de hedges, nada de coberturas, Andrea Austin. simplemente a vender al precio diario o hacer un hedgito, también llamado el Team Viuditas, ¿vale? Estar preocupados y cerrar parte de la producción a un precio fijo. Yo creo que hay que ver hay que ver el. Si puedo no cubrir, yo no cubriría. Pero es verdad que si vas cargado de deuda y eso te puede hacer Claro. saltar la compañía por los aires, pues hay que ser prudente, hay que mantenerse vivo. Esa es Me quedo con si puedo no cubrir, no cubro. Me vale, Team Surf. Bien, Adelante. sí, Team Surf. Pues hasta aquí maneras de invertir y inversión de quemarropa. Un verdadero placer, Alejandro. Creo que ha sido muy instructivo, muy interesante. Y tener aquí uno de los players más grandes de todo lo que son los fondos españoles es un verdadero lujo para nosotros. Sí. Nada, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Una cosa, antes de que nos vayamos, si la gente quiere escucharte a ti o a tus compañeros o escuchar algo de información sobre los fondos, ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales, Twitter y demás? Si alguien quiere encontrarte, ¿dónde puede hacerlo? Sí, tienen nuestro Twitter de la empresa que es Oros Funds, también el mío que es Ale Martín Toledo, pero nos pueden escribir a la web, al correo genérico de la web, que siempre respondemos. O sea que bueno, también en YouTube tenemos un canal que colgamos hace un par de semanillas la cuarta conferencia, que es un poco larga, pero donde hablamos de bastantes ideas en detalle, ERCAP, ALD, algunas de las que hoy no hemos comentado también y yo creo que, bueno, nosotros cuando fundamos Oros, pues dijimos, oye, la transparencia para nosotros tiene que ser clave, tenemos que ser súper transparentes con todo, contar todas las ideas, siempre las contamos en webinars y demás y bueno, yo creo que no hay una sola compañía de nuestra cartera que no esté explicada por ahí, ¿no? Con lo cual, oye, pues en esa seguimos y hay muchísimos canales YouTube, es un ejemplo de ello, ¿no? Bueno, pues dicho esto, un verdadero placer. Gracias por venir a este episodio de Maneras de Invertir. Muchísimas gracias, Alejandro. Nada, y ustedes, nos vemos pronto. Un placer. Chao.